Hola, buenos días. Ahora vamos a hacer un pequeño vídeo donde vamos a aclarar un poco cómo hacer análisis de circuito con diodos Zener y también cómo diseñar dichos circuitos, dichas resistencias y cómo consecuencias tiene para el funcionamiento de nuestro circuito estabilizador. Entonces, vamos a empezar con un circuito muy sencillo, donde tenemos 15 voltios que nos llega de la parte de rectificado y de filtrado, un Zener de 5 voltios, con lo cual en la carga, la resistencia de L o de load, vamos a poner una de 100 ohmios y la resistencia de C de una de 100 ohmios. Para analizar este tipo de circuitos, lo que tenemos que tener es primero que hacer una suposición, o bien que esto está conduciendo y entonces analizamos el circuito y vemos qué pasa, o bien que está en corte, analizamos el circuito y vemos qué pasa. Vamos a empezar, en este ejemplo, suponemos que está conduciendo. ¿Eso qué significa? Si el diodo está conduciendo, aquí hay 5 voltios. Es decir, que en este punto de aquí tenemos 5 voltios. Y a partir de ahí, sabiendo que aquí hay 5 voltios, aquí hay 15, podemos saber cuánto es la diferencia de voltaje que hay entre un lado y otro de esta resistencia. 15 menos 5 partido 100 y me salen de la corriente que circula por aquí son 100 miliamperios. Y lo mismo, 5 voltios, aquí hay 0, 5 entre 100 y me sale que por aquí están pasando 50 miliamperios. Vale, lo voy a escribir para que... Bien, aquí tenemos lo que acabo de explicar, con lo cual tenemos que por aquí están pasando 100 miliamperios y de esos 100, 50 se van por aquí, con lo cual por este lado pues quedarán obviamente 100 menos 50, otros 50 miliamperios por aquí. Se puede hacer calculando como la resta de 100 menos 50 y me salen 50 miliamperios. ¿Eso qué significa? Que por aquí la corriente que está pasando es positiva. ¿Es mayor que cero? Sí. Si es mayor que cero, significa que la suposición que acabo de hacer aquí arriba de que está conduciendo es correcta. He supuesto que está conduciendo y me sale que sí, que está conduciendo. O sea, el hecho de que esté conduciendo me obliga a que aquí hay 5 voltios, analizo el circuito, compruebo que sí, que está pasando más de 0 amperios, es decir, que es correcta, y por tanto la suposición es correcta y hemos concluido. Vamos a hacerlo en caso de que hubiéramos supuesto lo contrario, es decir, vamos a hacer también, analizar el caso de que suponemos que está en corte y vamos a comprobar que no tiene sentido, ¿vale? Vamos a realizarlo. Si suponemos que está en corte, entonces es como si este elemento no estuviera, es decir, la corriente que viene por aquí toda va por este lado porque por aquí no está conduciendo nada, está en corte, es como si fuera un circuito abierto. Entonces, si eliminamos el diodo del circuito, lo que nos quedan son dos resistencias que están en serie. Entonces, analizaríamos ese circuito. En este caso es muy sencillo porque son dos resistencias iguales. Entonces, el voltaje se lo reparten a partes iguales. En cada voltaje, en cada resistencia habría 7,5 voltios y en total 15 voltios. Es decir, que aquí, si está, suponemos que está en corte, me sale que hay 7,5 voltios. ¿Eso tiene sentido? Es decir, ¿puede haber aquí 7,5 voltios y no estar conduciendo el diodo, que es un diodo que a partir de 5 conduce? Pues obviamente no. O sea, por eso esto que acabamos de realizar nos damos cuenta de que es incorrecto. O sea, no podemos, hemos hecho una suposición, hemos analizado el circuito, hemos visto la intensidad que circula por esta, la que vemos por aquí, la corriente, el voltaje y todo eso, pero todo esto que acabamos de hacer es incorrecto porque llegamos a una conclusión que no tiene sentido, es decir, que hay más voltaje a la parte del ánodo del diodo Zener de la que permite la conducción. Y por tanto, tendríamos que hacer que suponer que está conduciendo. Eh, Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero modificando la resistencia de carga, es decir, a lo que estamos alimentando. En vez de ser una resistencia de 100 ohmios, es de 20 ohmios. El consumo va a ser mucho mayor. Entonces, vamos a volver a empezar igual que antes. Suponemos que está conduciendo. Vemos la intensidad que pasa por aquí como 15 menos 5, 10 voltios entre 100, 100 miliamperios. Y aquí hay 5 voltios, aquí hay 0. 5 partido menos 0, 5 voltios entre 20, 250 miliamperios. Es decir que por aquí están circulando 100 miliamperios, por aquí están circulando 250. O sea, ¿tiene sentido que por aquí vengan 100 y de esos 100 se vayan 250 por un lado? No, no puede ser porque eso significaría que por aquí la corriente vendría de negativo al positivo y para que los otros 150 que te faltan para llegar a los 250 vinieran por el diodo y la corriente no va del negativo al positivo porque sí.
Entonces, no tiene sentido. En este caso, la intensidad del CD me saldría menos 150 miliamperios y ¿es mayor que cero? No. Con lo cual, todo esto que he hecho está mal. Lo tacho y todos estos cálculos no me sirven para nada. Solo me sirven para saber que no está conduciendo. Sabemos que está en corte, aún así tenemos que hacerlo. Suponemos que está en corte y hay que realizar el circuito porque tenemos que analizarlo. Yo quiero saber cuánta corriente y qué voltaje hay en cada parte del circuito. Vamos a hacer. Si suponemos que está en corte, entonces desaparece, como hemos hecho antes, quitamos el diodo, es como si no estuviera en el circuito, y tenemos entonces un circuito serie con dos resistencias en serie. Sumamos las resistencias, 120 ohmios, 15 voltios dividido la resistencia total me sale 125 miliamperios. Esta es la corriente que pasa por esta resistencia y por esta resistencia. A partir de esa intensidad multiplico por la resistencia, saco el voltaje y me sale que aquí hay una caída de voltaje de 12,5 voltios y aquí hay una caída de voltaje de 2,5 voltios. La suma de los dos, 15 voltios. Conclusión. En el diodo Zener hay una diferencia de potencial de 2,5 voltios, menor que los 5 necesarios para que conduzca. Con lo cual, estos 2,5 es menor que los 5 voltios del diodo Zener. Sí. Entonces, esa suposición es correcta y hemos acabado el circuito. Acabamos de ver dos ejemplos, uno en el que está en corte y otro en el que está en conducción, y las suposiciones que tenemos que hacer y cómo saber que son incorrectas. Ahora, como ampliación del ejercicio que acabamos de hacer, me pregunta que diseñe yo, ahora, elija cuánto tiene que ser el valor de la resistencia de Zener para que cumpla su función. ¿Cuál es la función de esta resistencia? Bueno, la función de esta resistencia es que cuando no hay ninguna carga conectada a nuestra fuente de alimentación estabilizada, toda la corriente que viene por aquí va a pasar por el diodo Zener y eso podría sobrecalentar el diodo. Entonces, me dice que la potencia máxima que puede soportar o disipar el diodo Zener es de 500 milivatios, es decir que 500 milivatios potencia partido voltaje son 100 miliamperios. Si por aquí circulan más de 100 miliamperios, el diodo se quemaría. Insisto, el caso más desfavorable es cuando esta resistencia no está, solamente está la resistencia de Zener y esta, su función, como acabamos de ver, es limitar la corriente que circularía por este circuito. Sabiendo que 100 es lo máximo que puede circular por aquí y por tanto por aquí, y sabiendo la diferencia de voltaje que habrá cuando esté en conducción, aquí habrán 15 voltios y aquí habrán 5, entonces 15 menos 5 partido 100, la resistencia de Zener tiene que ser al menos de 100 ohmios. Si es inferior, cuando quitemos esta resistencia de carga o cuando no conectemos ningún circuito a la fuente de estabilización, por aquí pasarán más de 100 miliamperios y el diodo se podría quemar. Bueno, y ya por último, me pregunta, tenemos nuestra fuente estabilizadora, ¿cuánta corriente podemos suministrar a la carga para que siga cumpliendo nuestra función? Es decir, que el voltaje de salida sea 5 voltios. Entonces, fijaros que por esta parte del circuito van a pasar 100 miliamperios. De esos 100, para que cumplan la función de que aquí haya 5 voltios, tiene que estar conduciendo. Es decir, que tiene que estar pasando algo de corriente por aquí. Bueno, vamos a poner el caso exacto de que pasa cero, con lo cual lo máximo que puede ir por aquí sería que se llevara los 100 miliamperios. Si intentara llevar más de 100 miliamperios la carga, entonces el diodo dejaría de estar en modo conducción y pasaría en modo corte y por tanto el voltaje aquí, en vez de ser 5 voltios, sería inferior y no cumpliría su función. Entonces la respuesta es 100 miliamperios. También me lo pueden preguntar como qué resistencia he de colocar aquí para que el diodo pase de conducción a corte y por tanto la fuente deje de cumplir su función. Bueno, pues sabiendo que aquí hay 5 voltios y que son 100 miliamperios lo que puede pasar como máximo, pues calcularíamos una resistencia de carga de 5 voltios partido 100 miliamperios de 50 ohmios, si no me he equivocado. Es decir, que si la resistencia es inferior a 50 ohmios, entonces dejará de cumplir su función. O mejor dicho, si la carga consume más de 100 miliamperios. Es decir, los valores nominales de mi fuente de alimentación sería una fuente de 5 voltios y con una corriente máxima capaz de suministrarlo de hasta 100 miliamperios. Bueno, y con eso tendríamos un poco resumida o aclarado un poco los circuitos Zener que tantos problemas nos dan al principio. Que veo que esta parte no se veía bien cuando reviso el vídeo y nada, como lo repito brevemente al final del vídeo,
Si está en corte, entonces es como si este diodo no estuviera. Tendríamos entonces dos resistencias una tras de otra en serie, como vemos aquí. Entonces los 15 voltios se reparten a partes iguales entre las dos resistencias porque son iguales. Aquí habrá 7,5 voltios, es decir, aquí habría 7,5 voltios. Y la cuestión es posible que aquí haya 7,5 voltios y el diodo Zener que conduce a partir de 5 no esté conduciendo, es decir, que esté en corte? Pues no, no tiene sentido. No tiene sentido que este voltaje sea superior a este y no esté conduciendo, con lo cual la suposición de corte es incorrecta.